que estoy naturalmente como periodista, porque es mi deber estar informado, en contacto directo con las autoridades de nuestras regiones y con los representantes de la empresa privada. Pero además de eso, estoy como ciudadano peruano que mira con inquietud que el gran momento que tenemos, que la oportunidad que tenemos de tener acá, entre los recursos naturales, minerales cuyo precio aumentan considerablemente, no sepamos aprovecharla, si es que no nos decidimos a dejar de lado el populismo y los miedos que algunos dirigentes alimentan para disuadirnos de aprovechar nuestros recursos. Es como el cuento famoso de la cucarachita Martina, que halló una moneda un día y se pone a dar de saltos sobre todo lo que va a poder hacer con esa moneda, piensa en una cosa y otra, y por distraerse pierde la moneda que se va por una alcantarilla. Ese cuento infantil, que muchos de nosotros quizás lo hemos escuchado de niños, podemos vivirlo en nuestro país si no nos ponemos de acuerdo sobre algunas prioridades, cuál es garantizar un crecimiento económico que nos permita crear empleo para que la pobreza se reduzca en nuestro país. Ese es el objetivo último y nuestro recurso principal. Es la riqueza que nos ha dado la naturaleza y que debemos aprovechar. Por eso me siento muy orgulloso de estar acá y agradecido a que hayan pensado en mí. Pero vamos a hablar ahora de un elefante que estaba metido entre nosotros, que lo hemos mencionado, porque hemos hablado hasta el momento sobre la minería, presumiendo que toda la actividad minera en nuestro país es formal, es decir, que paga impuestos, que tiene trabajadores con un estatuto laboral definido, que paga canon, que paga real, y esto no es así. Sabemos que una parte importante de la producción del oro particularmente se hace de manera informal, sino directamente ilegal, y que esto ha dado lugar a la aparición, la consolidación de organizaciones criminales. Por eso es un gusto poder presentar a nuestro primer expositor, que es un general retirado de la Fuerza Aérea del Perú, el señor Rodolfo García Ezquerre, que, como se ha dicho, es el alto comisionado para el combate de la minería ilegal. Señor general, por favor, tiene la palabra. Cambiamos. Ok, muchísimas gracias, Fernando. Un gusto estar con usted, gobernador. Muchas gracias a todos. Me complace mucho ver la presencia de nuestros gobernadores y agradezco la invitación de la gobernadora de Moquegua, del presidente de la Asamblea de Gobernadores y de todos ustedes. Y qué bueno que tratando el tema de la minería, lo de la minería ilegal sea parte de este encuentro. Es sumamente importante esto. Hay una historia que se suele contar en las universidades, perdónenme si algunos, seguramente muchos de ustedes la conocen, pero quisiera comenzar narrando esto, ¿no? En una pasantía, en un curso que hice hace algunos años en la Universidad de Piura, nos contaron la historia del problema en un edificio, en un rascacielos de Nueva York, ¿no? Entonces, se acumulaba la gente y llegaba tarde porque se concentraban en el ascensor. Y el ascensor era el cuello de botella, o los ascensores en ese rascacielos, tanto a la hora de entrada como a la hora de salida. Entonces se reunieron para analizar el problema y ver qué podían hacer como solución. Algunos proponían hacer nuevos ascensores, modificarlos, ¿no? Cambiarlos, y cada una de esas soluciones costaba algunos millones de dólares. Pero a alguien se le ocurrió decir, oye, un momentito, vamos a ver bien cuál es el problema. ¿Son los ascensores el problema? Seguramente algunos de ustedes ya dieron con la solución. El problema estaba en el horario. Y no había que cambiar ningún ascensor, ni modificar ninguno, ni gastar $1 más. Solamente había que coordinar para modificar los horarios de los diferentes pisos y se acababa el cuello de botella. Lo mismo está pasando en el tema de la minería ilegal. Habría que estar seguros si es que hemos definido correctamente el problema, o dicho de otra manera, si lo hemos identificado y si lo estamos ubicando adecuadamente.
Y dejo la pregunta, ¿el problema de la minería ilegal está en ese grupo de personas con una draga en un río? ¿El problema de la minería ilegal está con este otro grupo de personas en un socavón, en un área que está prohibida o sin las normas adecuadas que los convierte en mineros ilegales? ¿Allí está el problema? Si la respuesta es sí, entonces la acción del Estado a través de la erradicación y estas operaciones de interdicción que hacemos deberían solucionar el problema. Pero el problema de la minería ilegal tiene varios años. Varios años. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en esto hace más de 10 años. Hoy que tengo el honor de estar desempeñando esta función, veo que el problema de la minería ilegal en Puerto Maldonado, por ejemplo, que lo vi de cerca, sigue siendo igual o peor. Y en Amazonas, en el río Santiago, y en el Putumayo, y en el Napo, y en el Nanay, que lleva el agua Iquitos, y en San Martín, en La Libertad, y en Arequipa, y etcétera. Entonces, ¿es realmente ese el problema? Allí está. Lo que estamos viendo hasta ahora con las diferentes entidades que tienen que ver con minería ilegal, aunque les parezca mentira de alguna forma u otra, son más de 20. Y ahí mismo ya tenemos un problema aparte, ¿no? Mi rol es precisamente de articular la acción del Estado y todas estas organizaciones que intervienen. Si quieren podemos ir contando algunas, nada más para que tengan una idea, ¿no? Si hablamos de ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Defensa, la OEFA, la SUNAT, CERNAM, CERFOR, la FEMA, ¿no? De la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, la Dirección de Medio Ambiente y otros, etcétera, varias entidades más. Entonces, como repito, habría que ver bien si estamos identificando bien el problema. La conclusión a la que he llegado es que la erradicación por sí sola no es suficiente. Absolutamente no es suficiente. La erradicación probablemente nos está solucionando el problema de la fiebre, para hacer una analogía, pero no nos está quitando la enfermedad, no nos está curando la enfermedad. Eso no significa que la erradicación no sea necesaria, lo es, pero no es lo único y probablemente no es lo más importante para combatir la minería ilegal. Probablemente lo más importante está por el lado de la formalización de la minería, que eso le va a restar espacio de maniobra a la minería ilegal. Entonces, el proceso de formalización durante todos estos años tampoco ha funcionado del todo. Miren lo que está pasando, por ejemplo, con los Reinfo. Hay más de 86,000, más de 22,000 activos. Si uno los ubica en el mapa, esto es increíble, ¿no? Si uno los ubica en el mapa, en el mapa de nuestro país, van a ver que están georreferenciados. Muchos de esos puntitos donde hay Reinfos están algunos cientos de millas mar adentro. Otros están en Brasil y otros fuera de nuestras fronteras al norte y al sur. Eso significa que ni siquiera nos hemos dado el trabajo de verificar las coordenadas. Entonces, ¿qué calidad de registro tenemos si ni siquiera están bien georreferenciados? Pero sí podemos hacer algo para mejorar el tema de la formalización. Podemos hacer bastantes cosas. Ahora, fíjense, el problema de la minería ilegal, como ya se ha dicho, yo he estado hace algunas semanas en el simposio que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Poco después estuvo en el foro que organizó el Ministerio del Interior y ahora en esta actividad. Entonces, se manejan algunas cifras. Algunas fuentes señalan que la minería ilegal está moviendo en el Perú algo más de 1.700 millones de dólares. Si eso es verdad, hablamos más de 6,000 millones de soles. Y lo estamos combatiendo con algo más del 1% de eso. Entonces, definitivamente es insuficiente. En el caso del narcotráfico, esa minería y esa economía ilegal mueve alrededor, según algunas fuentes, algo más de 1.100 millones de dólares.
pero el porcentaje de dinero con el que se combate es bastante mayor. Ahora, ahí tampoco está el problema. Yo creo que lo que necesitamos para compensar eso es la participación de todas las entidades públicas y privadas. O sea, tiene que haber un compromiso a nivel gobierno nacional, a nivel gobiernos regionales y a nivel de gobiernos locales. Algo más de lo que estamos haciendo tenemos que hacer. Entonces, hay algunas soluciones que podemos plantear y necesitamos tecnología. Estoy participando en varias reuniones que organiza nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar ayuda internacional en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional, donde está la minería ilegal ahora. Entonces, hay ayuda internacional, cooperación internacional que nos puede llegar con tecnología que probablemente no esté en nuestro acceso. ¿Cómo podemos hacer la trazabilidad del mismo oro, de los insumos químicos, del combustible? ¿Cómo podemos hacer la trazabilidad de las máquinas? Esas enormes máquinas que se utilizan. Entonces, ¿qué entidades tienen que trabajar allí? Hay un marco legal que también tenemos que cambiar, hacer algunos cambios, algunos ajustes, ¿no? Tenemos que definir bien esta relación entre el Ministerio de Energía y Minas, lo que le corresponde hacer y lo que hacen los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y minas. Tenemos que redefinir tal vez si es que la minería ilegal sigue casi exclusivamente asociada al delito de medio ambiente o hay otros delitos como evidentemente existen que se cometen a lo largo de todo el proceso de la minería ilegal. Desde el trabajo mismo. Esas personas que son explotadas allí, donde hay niños trabajando en condiciones absolutamente infrahumanas. Entonces, hay instituciones que tienen que ver con eso también. Y lo que ocurre en otros sitios donde hay esa trata de personas, que es el segundo delito en orden de importancia en cuanto a economía ilegal, después de la minería y antes que el narcotráfico. Entonces, el tema de la tecnología, el tema de las leyes, las normas, algunas normas que tenemos que ajustar. Y para terminar, si definimos bien el problema, entonces vamos a encontrar algunas alternativas de solución para poder escoger la mejor o combinarlas. Y en esa selección de la mejor tenemos que saber dónde apuntar. En términos militares nosotros hablamos de los centros de gravedad, ¿no? Aquellos sitios donde con poco podemos lograr un efecto grande. Sí podemos encontrarlo acá también. Así es que en ese afán estamos. El Ejecutivo tiene ahora esta comisión multisectorial donde hay 9 ministerios y otras instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la SUNAT, etcétera. Hay una secretaría técnica que trabaja en la parte administrativa básicamente y está el alto comisionado que, como repito, mi función es de articular. Y ahora estamos haciendo un trabajo muy de la mano, de acuerdo al decreto legislativo 1100, con la Fiscalía de la Nación, con la Policía Nacional, especialmente la Dirección de Medio Ambiente, y con la DICAPI para el tema de erradicación, con el Ministerio de Energía y Minas para el tema de la formalización y con el Ministerio del Ambiente para el tema de la recuperación del medio ambiente. Así es que esos son los 3 ejes en los que estamos trabajando. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, general García Esquerre. Ha llegado el momento de hablar sobre Loreto, que es, como sabemos, la más vasta región de nuestro país, casi una tercera parte de nuestro territorio. Si uniéramos a Bélgica y Holanda, Loreto es 5 veces más superficie que estos dos países, es más extenso que Alemania, es más extenso que Italia. Y se habla demasiado poco de Loreto. Felizmente que contamos con el gobernador regional y que él conoce su región como pocos, porque ha sido antes alcalde provincial de una provincia de la que se habla demasiado poco y que usted conoce muy bien, Datem del Marañón. Estamos hablando de una región de nuestro país que tiene 3 fronteras internacionales, con Ecuador, con Colombia y con Brasil. Y sabemos que hay amenazas por la porosidad que nuestras fronteras tienen, de manera que, gobernador, tenemos gran expectativa de que nos diga lo que ha descubierto usted en el terreno, siendo gobernador de hace casi un año y medio,
pero conociendo su región, como digo, desde hace mucho tiempo y muy bien. Muchas gracias. Saludar a todos, especialmente a nuestra gobernadora Gilia Gutiérrez. Gracias por la invitación, a todos los gobernadores, vicegobernadoras y todos los presentes. Bueno, he venido en esta noche, en este panel, referente a la minería responsable, un poco para contarles y reflexionar sobre la región Loreto. Hace poco hemos hecho un sobrevuelo sobre el río Nanay, ¿no?, en donde hemos descubierto varias dragas flotantes. Y la preocupación que tenemos nosotros como gobernantes de esta región, como usted lo dice, es la tercera parte del país, el 28.7%, con 37 millones de hectáreas de bosques, con 1.100.000 habitantes promedio. Y la capital es la ciudad de Iquitos, que tiene 550.000 habitantes, que su fuente de agua, en donde pueden todos los días captar y distribuir a la población, es justamente el río Nanay. Y en las cabeceras del río Nanay es en donde se instala la minería ilegal y cada vez sigue creciendo más. Hemos tenido varias intervenciones conjuntas con la Marina, pero se destruyen la draga hoy y al siguiente día aparecen otras dragas. Y cuando van a ir a intervenir, las dragas los sumen y no los puedes encontrar. Y al siguiente día, nuevamente están las dragas. Y sigue incrementándose más, en donde no se puede formalizar. Hace más o menos 3 meses atrás salió una licencia, un permiso desde el Ministerio, la cual apelamos y ha pasado al Consejo de Minería Nacional. No se puede dar un permiso en donde por parte del gobierno regional tiene varias ordenanzas en donde prohíbe la minería porque es una fuente de agua de donde se alimentan primero más de 500.000 de habitantes. Uno. Segundo, porque es una cabecera en donde nace un río y si nace de ahí va a venir contaminando y vamos a contaminar a nuestros niños y a toda nuestra población. Entonces, desde ahí nosotros no vamos a permitir como gobierno de que se instale la formalización de la minería ilegal en este momento. Al contrario, lo que queremos es pedir al gobierno de que se instaure todas las medidas para poder detener y eliminar en toda esta zona del río Nanay a la minería ilegal. Tenemos minería, como dice, en Alto Marañón, en el distrito de Manseriche, en el Putumayo, en Ramón Castilla, que se van incrementando, en donde sí se puede trabajar el tema de formalización. Se puede estudiar y se podría trasladar, porque tampoco estamos en contra de la actividad económica de nuestro país y de nuestra región, al contrario. Pero lo que sí venimos a advertir acá es, en el río Nanay no se puede ni formalizar, al contrario. Venimos acá trayendo nuestra voz como máxima autoridad de la región Loreto, de que podamos instalar desde el gobierno nacional medidas y acciones, porque también las intervenciones permanentes, la logística no tiene la Marina. Entonces deberían poner un presupuesto para poder intervenir y poder parar de una vez las acciones de los mineros ilegales. Eso es lo que le quería decir desde esta cumbre, y podamos escuchar nuestra voz y que esta voz finalmente tenga acciones en la región Loreto. Muchas gracias a todos. Gobernador, quisiera que nos diga una palabra sobre el desafío de la porosidad de las fronteras. Nos ha hablado de algo gravísimo, que es el agua que nutre a 500.000 habitantes loretanos en su capital, el río Nanay. Pero también quisiera que complemente este diagnóstico que nos ha hecho sobre el tema fronterizo. Tenemos nuestra triple frontera, la provincia de Ramón Castilla, en donde está Colombia y Brasil y Perú, ¿no? En donde Perú, en primer lugar, tenemos puestos abandonados, ¿no? De los puestos policiales abandonados, que le hemos hecho saber al Ejecutivo
y que recién hemos llegado a una alianza con el nuevo ministro del Interior para poder intervenir. 18 puestos policiales abandonados en donde vas, ellos mismos construyen de madera, no tienen ni deslizadores, ningún tipo de movilidad para poder enfrentar. Vienen los enemigos, los malhechores del frente, con 2 motores 500 y te dejan botando. Y entonces ellos lo único que hacen es esconderse. Porque ¿qué van a defender nuestro país? Desde ahí nosotros hemos dicho, no podemos permitir de que nuestras fronteras estén abandonadas. Y los cárteles que han invadido el Putumayo, han invadido varios distritos, han tomado posición en donde hacen trabajar a niños, en donde hacen trabajar a personas y los someten. Y no hay nadie que los defienda. Entonces, desde acá debemos tomar acciones. Se han declarado en emergencia, pero una emergencia sin recursos logísticos y económicos no va a servir. Entonces, si vamos a declarar en emergencia, tiene que ser con recursos logísticos, con economía para poder detener todas estas acciones. Prácticamente 3 distritos del Putumayo lo estamos perdiendo. Entonces yo he entrado en 2 oportunidades, he tenido que movilizar policías con chalecos antibalas porque corren riesgo nuestra vida. Entonces desde aquí llamamos la atención a nuestro país de que pongamos mayor atención en nuestra frontera, más en el Putumayo, y cuando van y hacen correr a los delincuentes, ellos corren al otro lado. Cuando dejas eso, nuevamente se pasan a este lado. Entonces, eso es lo que vivimos permanentemente. Y otro que hemos pedido es de que los puestos de vigilancia del ejército que se han desactivado hace años, nuevamente vuelvan a activarse esos puestos del ejército para que nos ayuden a cuidar nuestras fronteras. Eso es lo que le puedo decir. Gobernador, muchas gracias por hablarnos de la manera más directa y cruda sobre lo que viven en su región. General García, sabemos muy bien que no es su responsabilidad todo lo que nos ha dicho el gobernador, pero usted tiene una voz que cuenta en el Estado peruano, usted es el responsable de la lucha que el Estado libra contra la minería ilegal. Quisiera que le conteste al gobernador y que nos dé a todos confianza, de aunque no sea su tarea específica, los 2 casos graves que ha mencionado, podemos contar con usted para que no se libre a toda una población y sus recursos naturales a lo que nos ha dicho el gobernador. Quiero precisar que efectivamente el ministro del Interior cumplió con remover al jefe de la región policial de Loreto por constatar lo que usted nos ha dicho, gobernador. Señor García. Sí, muchas gracias. A propósito del tema que plantea nuestro gobernador de Loreto, quiero aprovechar para felicitarlo por su compromiso. Fíjense, hace pocos días recibimos una denuncia, un manifiesto de un grupo de personas, un comité de defensa del agua de Loreto. Inmediatamente los hemos atendido y convocamos a una reunión en Iquitos para que ellos asistan y sean testigos de la presencia y de no solamente la preocupación, sino de que nos vamos a ocupar en el tema. Estuvieron allí representantes de la Fuerza Aérea, de DICAPI, de la Policía, de la Fiscalía, de SUNAT, etc. Eso fue antes de ayer. Ayer hubo una segunda reunión ya para planificar las acciones que se van a llevar a cabo. Hay cosas que sí podemos hacer y tenemos que hacerlas, ¿no? Trabajando de la mano. Estuvo también un representante de nuestro gobernador ahí en la reunión. Porque además de lo que hemos mencionado, toda esta estrategia que se está trabajando, en todos los casos, para la formalización, para la erradicación y para la recuperación del medio ambiente, es imprescindible que el Estado llegue con su acción. O sea, el Estado tiene que estar presente, atender las demandas de la sociedad allí. O sea, no se puede hacer una acción policial o militar si no hay un respaldo de una acción social, también del Estado, también de la empresa privada. Y en términos generales, para terminar de responder la pregunta, nosotros tenemos actualmente una estrategia nacional que ya tiene algunos años de la lucha contra la minería ilegal. El Ministerio del Interior está liderando un equipo de trabajo multisectorial que está trabajando la nueva estrategia nacional en contra de la minería ilegal. Ya se terminó el diagnóstico. Esta semana hemos estado en la reunión en la que ya se aprobó por parte de este comité multisectorial el diagnóstico y en al menos 2 meses se va a dar a luz la estrategia en sí.
Esa estrategia tiene que provocar lo que le llamamos los planes subsidiarios. O sea, cada entidad involucrada en el combate de la minería ilegal, desde los ministerios, como el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, hasta instituciones como la SUNAT, tienen que hacer los planes subsidiarios. Pero eso tiene que tener una coherencia, una lógica. Eso después tiene que terminar en el plan operativo institucional, en el PIA, en el plan a 3 años, en el PECEN, en el plan a 5 años, que tiene que estar todo considerado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. O sea, si nosotros no logramos articular como Estado tanto las políticas como los planes y que después terminen en presupuesto, nada va a funcionar. Lo que se está trabajando en esta estrategia nacional es precisamente para que todo eso que estamos hablando ahora sea coherente y tenga su respaldo en presupuesto, en los planes de 1 año, de 3 años, de 5 años y en el plan al 2050. Entonces, necesitamos ahí también el respaldo, como repito, de todos los sectores del gobierno y de la empresa privada también. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, general. Tomamos nota que el diagnóstico está hecho y que nos dirá cuando hay un plan estratégico aprobado, porque efectivamente uno no puede dar manotazos de ahogado cuando tiene al frente a criminales que han dado muestras de capacidad de organización y que tienen una actividad transnacional, como nos lo ha recordado el gobernador. Gobernador Chávez, usted es médico. Antes de ser político, abrazó un oficio de servicio público a la salud. Imaginamos lo que sufrirá siendo gobernador cuando no puede garantizar que ni siquiera el agua sea fuente de vida, sino que puede hacer todo lo contrario como consecuencia de las acciones en la cabecera de Cuenca. Lo que pasa en Iquitos es representativo de otras localidades de Loreto y nuestra selva en general. Y yo quisiera que nos diga una palabra también sobre el estado de la actividad extractiva, que no es minera, pero es importante, que es la hidrocarburos, de la cual Loreto naturalmente juega un rol clave. Sí, justamente hablábamos con los directivos de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en el almuerzo y les pedía que en la próxima cumbre no solamente sea minera, sino también de extracción de hidrocarburos, para poder copar lo que es Loreto, lo que es Piura, que tiene la extracción de hidrocarburos, ¿no? Porque Loreto, su primera economía es hidrocarburos, pero lo que buscamos en alianza con todos los pueblos de influencia petrolera es que también se haga una extracción de petróleo responsable. 50 años se ha explotado en Loreto cerca de 8 pozos petroleros y el 2015, por caos social, han dejado de producir casi todos los lotes, solamente un lote, el lote 95 del Puinaba, que está produciendo ahorita entre 14.000 a 22.000 barriles diarios. Pero lo que desde el 2015 hasta el año pasado, los conflictos sociales eran por todos lados. Pero cuando hacemos un análisis, ¿por qué los conflictos sociales? Tú vas a ver las zonas de influencia. No tienen energía eléctrica, no tienen saneamiento básico, los puestos de salud completamente abandonados, no tienen pistas y veredas, no tienen ningún tipo de mejoramiento en el sistema educativo, la anemia en sus más altos índices, desnutrición crónica en sus más altos índices, enfermedades tropicales por todos lados. Entonces, cuando vas a ver en la distribución del canon que se hace, en los distritos y provincias de influencia solamente recibían el 0.3% de la producción petrolera. Entonces, un alcalde del distrito de Andoas, que es el mayor productor de petróleo, va a recibir el 0.3%, eso no le alcanza ni para hacer un expediente técnico, para poder cambiar su realidad. Entonces, al iniciar el gobierno el año pasado, yo les llamé a unas mesas de trabajo a todas las federaciones de influencia directa. 63 mesas de trabajo para poder ver de qué manera vamos a repotenciar y reactivar la extracción de hidrocarburos, pero de manera responsable, con responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Entonces, a razón de eso, derivamos y sacamos varios planes de vida que los presentamos a los diferentes ministerios para poder nuevamente reactivar. Y ahorita está en proceso de reactivación, pero con fondos sociales de garantía
en el Puinaba del 2.5%, en los otros que se ha aprobado 1.5%, ahorita en el lote 8, lote 64, y que se inicie, la remediación ambiental de la contaminación de hace 50 años. Entonces, hace una semana se dio el lanzamiento por parte del Ministerio del Ambiente del primer foco que debe remediarse, pero son más de 40 focos que tienen que remediar. Y entonces hay un fondo de hace 8 años de casi 500 millones de soles y que no se haya trabajado para poder remediar. Entonces, acá bastante compromiso y responsabilidad para poder remediar las áreas de impacto ambiental que hemos tenido. Entonces, lo que nosotros desde el gobierno regional hemos hecho es impulsar una ley de redistribución del canon, del 0.3% en las zonas de influencia que pasen al 10%. Entonces, se ha aprobado en el Congreso, por insistencia se volvió a aprobar en el Congreso, entonces ahora todas las zonas de influencia, que son 25 distritos, si llegan a producir los 8 lotes, debe incrementarse sus ingresos de los municipios distritales y provinciales. El gobierno regional normalmente recibía el 50% de canon, y de ese 50% nosotros hemos propuesto como gobierno regional redistribuirle el 30% para darle a los municipios de influencia y que ellos manejen y administren directamente sus presupuestos para que mejoren sus colegios, inversión en acción productiva, mejoren su saneamiento básico, mejoren sus puestos de salud, trabajen sus expedientes técnicos, porque realmente los alcaldes vienen a buscar presupuesto acá en los ministerios y le piden expedientes, no tienen, porque un expediente cuesta. Entonces, de esa manera nosotros hemos asumido un compromiso con las federaciones de influencia petrolera para devolverle lo que no han tenido nunca en sus vidas. Palabra final en general, quizá para decirnos algo, en este caso sobre la minería informal, aquella que teóricamente quiere formalizarse y para eso apela al recurso del Reinfo. ¿Esto es real o estamos ante una farsa con el Reinfo? La experiencia nos dice que eso no ha funcionado. El porcentaje de formalización es bastante bajo, ¿verdad? Entonces hay que buscar otra solución. Hay algunos modelos que podrían trabajar. Comenté en el simposio que tuvimos en la Sociedad de Minería que en Cajamarca hubo una experiencia. La empresa Shawindo suscribió un convenio con una asociación de mineros informales y parte del convenio tiene como condición que ellos se lleguen a formalizar. Son 105 mineros. Y eso beneficia a las dos partes. Y están usando los mineros informales una parte de la concesión que tiene la minería formal. Es un convenio al que al final de todas maneras todos ganan. Lo que tenemos que buscar es generar situaciones parecidas, condiciones parecidas, para que convenios de esa naturaleza, con el respaldo del Estado que estuvo presente, que apoyó ese proceso de suscripción del convenio y ahora está apoyando el proceso de formalización de esos 105 mineros. Hay otras experiencias en otras empresas como La Poderosa, en La Libertad, etcétera, que tienen convenios con mineros, pero uno a uno, con cada pequeña empresa o con cada minero informal. Eso también puede funcionar. Yo pienso que cuando trabajamos en asociaciones va a ser mejor, porque además la asociación en sí misma hace una contribución importante también a la sociedad. Entonces, realmente todos ganan y sobre todo el ciudadano, que es a quien nos debemos. Gobernador, tiene 30 segundos, por favor, para decir sus palabras finales sobre lo que ha aprendido y lo que se lleva de acá, de esta cumbre. Muchas gracias. Agradecer primero a los organizadores justamente en la instalación y reactivación de la economía petrolera en nuestra región. Casi van de la mano con la minería. Yo creo que debemos tener mayor responsabilidad social, mayor aportes para poder disminuir los malos indicadores que nos quieren ganar. Y creo que como país tenemos todas las condiciones, como lo expuso el último panelista,
para poder garantizar y ser dueños de nuestros productos y exportar al mundo. Muchas Gracias por terminar con esas palabras de optimismo. Las mías son de gratitud, una vez más, por haber organizado esta cumbre y particularmente a nuestra anfitriona, que es la gobernadora regional de esta bellísima región que hay que descubrir, a la que hay que regresar. Gracias a todos ustedes, gobernadores, por estar presentes y por compartir en esta cumbre lo que ustedes viven cada día como responsabilidad. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.